Bendiga grandemente. En esta mañana es un honor nuevamente estar con ustedes para compartir la palabra de Dios. Siempre el Señor tiene planes para su pueblo y no ocurre nada sin que el Señor intervenga. No cae la hoja de un árbol. Es decir, que todo lo que pasa a nuestro alrededor tiene que ver con los planes de Dios, presentes y futuros. Sabemos que hay un enemigo que no duele. Sabemos que hay un enemigo que está tratando de destruir a los seres humanos antes de que conozcan al Señor. Y es por eso que se hace urgente que nosotros podamos comprender que la misión aún está presente y que nosotros somos los llamados a cumplir la misión. Jesús, después de su resurrección, apareció a los discípulos, estuvo con ellos por un tiempo y luego les dijo que fueran y le esperaran en el monte donde Jesús estaría con ellos. Y allí cuando Jesús llegó y ellos estaban esperándole, dice la escritura en el versículo 17 de Mateo 28, que cuando ellos le vieron le adoraron, pero algunos todavía dudaban. Es triste. Cristo había estado con ellos 3 años y medio instruyéndolos. Cristo había estado con ellos y dándoles la manera de cómo ellos podían continuar con la misión que él había iniciado de rescatar a un mundo perdido. Cristo había presentado ante ellos grandes milagros, pero dice la escritura que cuando se reunieron por última vez con Jesús en el monte, todavía dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Quién le está hablando? Le está hablando quien tiene potestad, quien tiene el poder, quien tiene en sus manos el destino de toda la humanidad. Y les dice que esa potestad no es solamente en la tierra, sino también en el cielo. Es decir, que cuando Cristo es intronizado en el lugar santo, primariamente, ahí hace una obra de misericordia y luego cuando pasa al lugar santísimo continúa esa obra de misericordia, y hoy el Señor Jesús intercede por nosotros en el santuario, pero espera que nosotros como sus hijos cumplamos esa gran comisión que nos dejó en aquel entonces, porque él nos dijo, por tanto, id y haced discípulos, enséñenles, instruyan y bautícelos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Y he aquí la gran promesa de que no vamos a estar solos. Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. En base a este texto, yo quisiera que en esta mañana podamos ver algunas cosas de las que el Señor espera que nosotros hagamos. Les invito a que inclinen conmigo sus ojos, sus cabezas y tengamos una oración para que el Señor dirija el estudio de esta mañana. Padre eterno, en tus manos en esta mañana nos ponemos. Queremos, Señor, ser tu canal. Que tu nombre sea glorificado y que esto mortal, este hombre vil, sea aplastado para que Cristo surja y su palabra llene nuestros corazones. Permite, oh Dios, que tu Santo Espíritu se mueva en medio de tu pueblo y que toque nuestros corazones, trayéndonos la paz y la seguridad de tu permanencia permanente en medio nuestro y dándonos fortaleza para cumplir el mandato tuyo de ir a las gentes y hablarles de ti, enseñándoles las cosas necesarias para encontrar salvación y vida eterna. Te lo pedimos y te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. La pandemia que nos ha azotado por tanto tiempo ha tenido factores positivos y factores negativos. Uno de los factores positivos, porque Satanás quiso cerrar nuestras iglesias,
Pero Dios permitió que se abrieran muchas iglesias en los hogares y que la difusión del evangelio pues se multiplicara a través de los medios de comunicación y pudiera llegar a gente que de otra manera no hubiese llegado. Pero un aspecto negativo que yo veo en esto es que nos hemos descuidado de la misión, nos hemos acomodado y nos gusta quedarnos en casa y tener los sermones en casa y escuchar la palabra en casa. Y nos hemos olvidado de que hay una parte importante que debemos realizar, que es salir a nuestros vecinos, a nuestros amigos y comunicarles la verdad del evangelio. Es necesario que nosotros retomemos la misión, porque eso es parte de nuestra esencia. El que nosotros podamos alcanzar a un mundo que muere sin Dios y sin esperanza. Y Satanás sabe que le queda poco tiempo. Está airado. Levanta a las naciones contra las naciones para destruir lo más que pueda. Pero sabemos, estamos seguros que él no podrá destruir este mundo porque este mundo tendrá un final. Y es cuando Cristo venga en gloria y majestad, que todo lo que es hecho será deshecho y el pecado no será más. Mientras dure el tiempo de gracia, mientras la misericordia de Dios esté en nuestro medio, debemos hacer nuestro el cometido dejado a los discípulos de ir y predicar el evangelio. Es tiempo de que dejemos la comodidad del hogar. Tomemos todas las precauciones necesarias, pero vayamos a la gente. Ya es tiempo de que hagamos planes para que nuestros templos puedan recibir a las personas en su seno. Debemos hacer planes, pero esos planes no pueden hacerse solamente en la mente. Tenemos que trabajar, orar, ayunar y pedirle a Dios que nos dé la iluminación, que nos dé la fortaleza, que nos dé la capacidad para alcanzar a un mundo que hoy perece. En Lucas capítulo 5, los versículos del 4 al 10, hay algo que el Señor nos está diciendo a nosotros hoy. Lucas capítulo 5, versos del 4 al 10. Después que Cristo había terminado una jornada de labores y que había hecho grandes cosas, le pidió a los discípulos que se apartaran un poco y entrando en una barca, la barca de Simón Pedro, le rogó a Pedro que la apartase de la tierra un poco y dice que sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Allí Cristo siguió su trabajo, pero cuando terminó de hablar, dice la Escritura, capítulo 5, verso 4, cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. ¿Qué significa boga mar adentro? Significa deja la orilla, deja el lugar de confort, vete allá donde está lo profundo del mar y echa la red. Pedro le respondió: maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Mas en tu palabra, gloria a Dios, porque Pedro, aún habiendo tratado de pescar toda la noche y no habiendo pescado nada, mantiene su fe en la palabra del Señor. Dije: en tu nombre echaré la red. Y dice el versículo 6, y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Y viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él.
y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Alabado sea el nombre de Dios. Vemos cuando nosotros obedecemos la palabra del Señor lo que ocurre. Ese milagro de la pesca no es más que una muestra de lo que Dios puede hacer con nosotros si seguimos sus instrucciones. Pedro siguió fielmente las instrucciones del Señor. Pedro dijo: hemos estado trabajando toda la noche, hemos estado echando la red toda la noche, pero en tu nombre echaré la red. Pero habían estado pescando en su zona de confort. No habían salido más allá de los límites donde ellos estaban acostumbrados. Y el Señor nos está pidiendo a nosotros: deja la zona de confort, echa la red. Y yo creo que es el momento de decirle al Señor: en tu nombre echaré la red. Y yo estoy seguro que muchas almas, al conocer la verdad del Evangelio, lo van a aceptar en su corazón, van a ser conmovidos, tocados, van a ser tocados e incluidos por el Espíritu Santo, porque nosotros tenemos una misión: echar la red. Pedro no hizo más nada, echó la red. ¿Quién puso los peces en la red? El Señor, un milagro del Señor. Nosotros también debemos salir a proclamar la verdad del Evangelio en su nombre, porque Él es el que nos lo pide, Él es el que nos dice echar la red. Nuestro mensaje está basado en ese relato y sus discípulos. Y llamamos la atención, especialmente en el versículo 4, cuando dice: boga mar adentro y echa vuestras redes para pescar. Deja la zona de confort. El mandato es desafiante. El mandato es: boga mar adentro, echa la red para pescar. El reloj del tiempo de que es tiempo de que abandonemos. El reloj del tiempo se está cerrando. La hora de la venida de Cristo está llegando. La medianoche de la salvación del mundo está llegando. Pero hay muchas almas todavía que necesitan escuchar la verdad presente, que necesitan escuchar del amor de Dios, que necesitan escuchar de su misericordia y de cómo Él está dispuesto a salvarles, a sacarles del hoyo. El tiempo de que abandonemos, es tiempo de que abandonemos nuestras zonas de confort. Es tiempo que permitamos que el Espíritu Santo nos guíe y nos lancemos a una aventura revolucionaria para alcanzar a las almas. El mandato de Cristo de lanzarnos a lo profundo es un llamado a toda la iglesia de fijar objetivos evangelísticos mayores, de fijar metas más altas, de dejar nuestra zona de confort, de dedicarnos a llevar el mensaje de salvación antes de que sea demasiado tarde. El mandato divino lanzado a lo profundo tiene un tono de urgencia inmediata. Es un llamado vehemente. ¿Por qué? Porque Satanás está airado. Ha descendido a nosotros con grande ira porque sabe que le queda poco tiempo. Y va a tratar de llevarse en sus garras a la mayor cantidad de personas posibles. Personas que quizás, si nosotros le llevamos a tiempo el mensaje de la verdad, puedan dar un giro en sus vidas y entregarlas a Jesús. Es muy distinto ir al descanso con la esperanza bienaventurada de la resurrección que ir al descanso sin esperanza, sin Dios, solamente con una expectación de juicio y de fuego eterno. Yo sé que cada uno de nosotros desea lo mejor para sus familias. Sin embargo, tenemos familias que aún no conocen el Evangelio. Tenemos amigos muy queridos que aún no se deciden por el Evangelio. Tenemos quizás compañeros de trabajos, quizás maestros o alumnos que no conocen la verdad del Evangelio y no la han aceptado en su corazón. El campo es bastante amplio.
Si comenzamos desde el centro y comenzamos a señalar quiénes de nuestra área, de nuestro alrededor, de nuestro radio de influencia no conocen, nos daremos cuenta que hay un montón de personas que giran alrededor nuestro, que necesitan el evangelio de Jesucristo, que necesitan aceptar a Jesús en su corazón. Y el llamado de urgencia es: boga mar adentro. No te detengas, echa la red. No es obra tuya, es obra del Espíritu. Nuestra obra es solamente echar la red, predicar la palabra, sembrar la semilla, y el Señor se encargará del crecimiento. Nosotros como iglesia no podemos esperar que van a producirse cambios dramáticos, que va a pasar esto o aquello para que el evangelio sea proclamado. Nosotros somos los agentes activos del evangelio. Hermanos queridos, nos dice la inspiración divina que hay ángeles que están clamándole a Dios para ellos venir a esta tierra para traer la verdad. Pero resulta que Dios no los escogió a ellos, que nunca cayeron, porque ellos desconocen nuestras debilidades, ellos desconocen nuestra idiosincrasia, ellos desconocen lo que pasa en el ser humano, porque ellos no han vivido lo que hemos vivido nosotros. Por eso Cristo tuvo que hacerse humano para poder alcanzar al ser humano. Y en su humanidad Cristo sufrió lo que nosotros sufrimos. En su humanidad Cristo padeció hambre, sed, tuvo sueño, se cansó. En su humanidad Cristo sufrió el dolor en su propia carne. En su humanidad Cristo cargó el pecado que nosotros debíamos cargar y murió por nuestros pecados en la cruz. Y hoy Él espera que su sacrificio no sea en vano para tantas almas que nos rodean. Por eso debemos llevarle a la gente ese mensaje, porque hay esperanza para el ser humano. A pesar de las guerras que dañan, corrompen, aterrorizan, destruyen, hay un Dios de amor, hay un Dios de paz que quiere traer paz y esperanza a un mundo que perece. A veces nos espaciamos en las señales de los tiempos y nos gusta hablar mucho de las señales, pero nos olvidamos de la misión y nos olvidamos que Cristo tiene un tiempo para venir, pero que no ha venido porque Él no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, según nos dice el apóstol Pedro en su segunda epístola del capítulo 3. Allí dice textualmente que hay muchos que tienen la venida del Señor por tardanza. Y sigue diciendo, pero el Señor es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Es tiempo de abrir nuestro corazón a Dios. Es tiempo de decirle al Señor: Señor, examíname tú y pon en mí tu Santo Espíritu y dame el poder para proclamar tu verdad. Y el Señor lo va a hacer. Porque el Señor dice: todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, yo lo haré. Y el Señor está dispuesto a darte esa fuerza y ese poder. Si tú lo pides y si tú realmente lo deseas en tu corazón y si estás dispuesto a servirle al Señor. El Señor no tarda su promesa, pero aún en su paciencia y benignidad está esperando por nosotros y por la labor que debemos realizar. El Señor nos va a pedir cuenta en el día final. Nos va a pedir cuenta por aquellas personas que estuvieron en nuestro radio de acción. ¿Qué hicimos con ellas? Y por lo primero que el Señor va a preguntar es: ¿dónde están los hijos que te di? Lo que significa que nuestro primer ministerio es en nuestro hogar, con nuestros hijos, con nuestra esposa, con nuestro esposo, con nuestros hermanos, con nuestros padres, con la familia extendida y luego con los demás que están fuera. Pero debemos escuchar el mandato de Jesús: boga mar adentro y tira la red. No debemos atemorizarnos de predicar la palabra. A veces tenemos temor de predicarle a nuestros familiares.
Y nos excusamos con la expresión de que nadie es profeta en su tierra. Y eso es solo una excusa, porque el Señor no va a pedir cuenta por ellos. El problema radica en cómo es nuestra vida, porque nuestro verdadero evangelio se vive en nuestro hogar. ¿Qué ejemplo estamos dando en nuestra familia? ¿Qué ejemplo estamos dando en nuestro vecindario para tener entonces la autoridad y la potestad de llevarle la verdad presente? Porque no podemos ir a presentarle una verdad que no vivimos, porque nuestras palabras quedarán opacadas por las cosas que hacemos. Nuestras acciones hablan más fuerte que nuestras palabras. Por lo tanto, parte del mensaje de esta mañana es: echa la red. Pero antes de echar la red, boga mar adentro. Boga mar adentro. Deja la zona de confort. Examínate a ti mismo. Entrégate completamente al Señor. Créele a su palabra y haz lo que Él te manda. Los pecadores nunca pescan en piletas de natación. Los pecadores siempre van a arroyos, lagos, ríos o mares. Pescar en pileta es muy fácil cuando nosotros estamos llenando nuestra iglesia simple y llanamente con traslados, con gente que llegue. No, hay que ir y tirar la red. Hay que buscar a esas almas que prestan. Hay que ir más hondo. Llevar la barca a la parte más honda es un llamado a un nuevo reavivamiento, a un despertar que da prioridad al evangelismo total y agresivo. Más hondo significa que reunamos todas nuestras fuerzas, nuestros talentos y recursos de tal modo que toda la iglesia unida y dirigida por el Espíritu Santo proclame al Cristo crucificado, al Cristo muerto, al Cristo resucitado, al Cristo glorificado, al Cristo próximo a venir. Necesitamos ir más hondo. Hoy, cuando incontables millones continúan siendo llevados por la marea de relajamiento moral, materialismo, bancarrota espiritual, hoy, cuando multitudes buscan en forma desesperada una vía de escape de la intranquilidad política en aumento, el despiadado derramamiento de sangre, del caos económico, de la injusticia y opresión social, Dios ordena a sus discípulos modernos, a ti y a mí, llevar la barca a la parte más honda con las buenas nuevas de liberación y redención por medio del evangelio eterno que todo lo abarca y que es del todo suficiente. La palabra hondo en este mandato imperativo describe la población que tiene que ser alcanzada por el evangelio de Jesús. Lo hondo abarca a las masas y también a los selectos, a los aristócratas, a los intelectuales y a todos. Incluye a los capitalistas y a los socialistas, incluye a la clase alta y la clase media, la clase baja y sin hogar. Las clases todas, los desamparados, los que viven bien, los que viven mejor, a todos hay que llevarle el evangelio de paz. No debemos conformarnos con hacer algo simple, estar a la orilla en la zona de confort. Boga mar adentro, a lo profundo. Llevar la barca a lo profundo es la fórmula exclusiva de Cristo para un crecimiento abundante de la iglesia. El factor fe, en este caso, el factor fe, atención, el factor fe es indispensable. Confiar en Jesús, confiar en su palabra, confiar en que Él estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Notemos la respuesta de Pedro. Maestro, hemos estado trabajando toda la noche sin pescar nada, pero ya que tú lo mandas, voy a echar las redes. Versículo 5 del capítulo 5 de Lucas.
ya que tú lo mandas, en tu nombre voy a echar las redes. Este es un ejemplo clásico de la eficacia de la fe y las obras combinadas. Pedro creyó a Jesús, pero no se quedó en simplemente creer, sino que echó la red. Resultado, las redes se llenaron hasta que se rompían. Y no fue suficiente una barca, sino que tuvieron que llamar otra barca, lo que nos indica un crecimiento asombroso de la iglesia con ese resplandor maravilloso del ángel de Apocalipsis 18, que alumbra a todo el mundo con su gloria. Y a veces nosotros estamos esperando un ángel literal. Y ese ángel somos nosotros los mensajeros del Señor, llenos del Espíritu Santo, llevando la verdad a cada rincón y las almas siendo tocadas por el Espíritu. Pedro era un pescador profesional, como sabemos. Había empleado todas las técnicas y todas las pericias relacionadas con el oficio de la pesca. Admitió haber estado trabajando toda la noche sin pescar nada. Sin embargo, ni por un momento pone en dudas las instrucciones que le da Jesús. Él pudo haber alegado, Señor, pero yo soy el pescador, tú no eres pescador. Yo estuve pescando toda la noche y estuve haciendo todo lo que era menester hacer como pescador y no he pescado nada. ¿Cómo me pides a mí ahora que me vaya a llamar adentro y tire la red? Pero Pedro no alegó nada. Pedro no alegó. Pedro simplemente le dijo, en tu nombre. Porque tú lo dices, porque tú me lo pides, en tu nombre voy a echar la red. Y luego Pedro quedó tan sorprendido que cayó de rodillas ante Jesús. Señor, apártate de mí porque yo soy hombre pecador. Se sintió indigno de estar en la presencia de Jesús. A veces nosotros hacemos pequeñas obras y hay alguien que llega a la iglesia por nuestra influencia y entonces nosotros nos arrogamos toda la gloria para nosotros mismos. No sabiendo que nosotros simplemente fuimos un instrumento para llevar la palabra y que el Espíritu Santo fue el que hizo la obra en esa persona y que Cristo fue el que lo redimió. ¿Quién merece la honra y la gloria? Dios. Dios el Padre, que envió a su Hijo para que muriera en propiciación por nuestro pecado. Dios el Hijo, que murió en la cruz pagando el precio. Y Dios el Espíritu Santo, quien convence de pecado, de justicia y de juicio. Nosotros somos miles de instrumentos. Solo eso. Pedro había llegado a conocer y confiar en la eficacia de los métodos de Dios. Es el mismo pensamiento expresado por Zacarías en su famoso pasaje: no con ejército ni con fuerza, sino con tu espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. No es nuestra fuerza, no es nuestro intelecto, no es nuestra sabiduría, es el poder de Dios obrando. Solamente dejemos que el Espíritu nos utilice para que en la paz de Cristo llene el corazón y la gente conmovida diga: Señor, te acepto como mi Padre, como mi Redentor, como mi Salvador. Lo asombroso de los resultados de ir a lo hondo está en Lucas, en los versículos 6 y 7 del capítulo 5. El texto indica que cuando echaron las redes a lo hondo como Cristo los había instruido, encerraron gran cantidad de peces y la red se rompía. Dios garantiza los resultados cuando la iglesia y sus dirigentes obedientemente y con fe aceptan y ponen en ejecución la estrategia evangelística de Cristo, de ir a la gente. Cristo no se sentó allí a esperar que la gente fuera donde él. Cristo caminaba por todas las calles de Galilea y de los pueblos aledaños, llevando paz, sanidad, esperanza. Y la gente le seguía porque él no hablaba de sí mismo, sino inspirado por el Padre. Por eso Cristo más de una ocasión dijo: las cosas que yo hago no las hago de mí mismo, sino que provienen de mi Padre que está en los cielos. Significa esto que como Cristo dependió del Padre, nosotros debemos depender también del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que seamos instrumentos suyos para alcanzar las almas. Si le seguimos,
Él nos hará pescadores de hombres, como nos dice Mateo 4:19. Todo lo que Dios necesita, todo lo que Dios necesita es una vida de obediencia, disponible y arreglar los detalles y llenar la red del evangelio. Cuando la echemos en lo hondo por la fe, el mensaje conmovedor llegará a las almas, se apropiará de las almas y las traerá a los pies de Jesús. Veamos brevemente algunos de los resultados de echar la red a lo hondo. En primer lugar, está la impresionante pesca, Lucas 5:6. ¡Qué cambio tan dramático! Habían estado pescando toda la noche en las aguas bajas sin pescar nada. Ahora, en respuesta al mandato de Cristo, están abrumados por la pesca tan grande que rompía las redes. En estos tiempos del fin, Cristo está pidiendo a ti y a mí, que somos sus discípulos modernos, que nos lancemos a lo hondo y que echemos la red para pescar. Cuando hagamos esto, podremos contemplar muchas almas salvadas por su gracia, por esa gracia transformadora, por esa gracia que es suficiente para alcanzar al más vil pecador y transformarlo a la imagen de Cristo. ¿Cuántas almas hoy necesitan de esa gracia que está disponible y que nosotros somos los canales para hacerlas llegar a ellos? Dios está listo para romper nuestras redes con resultados de tipo pentecostal en la ganancia de almas. Las redes que se están rompiendo son un símbolo vivido de una iglesia progresiva, dinámica y creciente. De una iglesia que no frena en su trabajo para traer almas a los pies de Jesús y almas que vienen inducidas por la fe y por escuchar la palabra de Dios. Después de pasar toda una noche monótona, pescando en aguas bajas sin resultado, llega un día lleno de acción emocionante y abrumadora y llena de productividad. Los peces rompían las redes. Como fue el caso de los discípulos, el tiempo ha llegado para que nosotros, como iglesia, nos unamos y aún coordinemos todos los recursos espirituales y materiales en una campaña unida para alcanzar a las almas para Cristo. Dios permita que la iglesia de West Hollywood se convierta en un instrumento para llegar a las almas y traerlas a los pies de Jesús. El evangelismo total requiere lanzarse a lo hondo, a lo profundo, por medio de la iniciativa, apoyo y propiciación de todos los miembros del cuerpo de Cristo. Eso implica cooperación, no dejando a nadie fuera, todos unidos, todos como un solo hombre, llevando el evangelio eterno hasta las almas que hoy perecen en las tinieblas de afuera. Por eso apelamos a cada una de las personas que están mirando este programa, que están atentos a esta alocución, para que Dios obre en sus vidas, que abran su corazón y le pidan a Dios fortaleza, dirección y le digan al Señor: Señor, envíame a mí. Estoy dispuesto a ir. El mandato ir a lo profundo y echar vuestras redes para pescar es un llamado a cada familia adventista para que, unidos de las manos, unidos en los corazones y en nuestras mentes, en un compromiso, nos dediquemos a la oración, al ayuno, al clamar por las almas que hoy mueren en las tinieblas y por el poder del Espíritu para llevar el evangelio a esas almas. Queridos hermanos, lancémonos a lo profundo y echemos nuestras redes evangelísticas con la ayuda del Espíritu Santo para una pesca sin precedente de almas para el reino de los cielos. ¿Quieres tú formar parte de ese esfuerzo? Allí donde estás,
Levanta tu mano y dile al Señor, heme aquí, envíame a mí. Soy tu siervo y estoy listo para tu obra. Lléname de tu espíritu y dame el poder para vencer. Dios te bendiga y te guarde.